Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Bogotá, desde los estudios centrales de NTN 24. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, Fabio Sánchez, profesor de la Facultad de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Fabio, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, un placer. Está también Poli Martínez, periodista y columnista de Semana.com. Bienvenida a esta casa. Buenas, Juan Carlos, nuevamente. Muchas gracias. Y Santiago Torrado, periodista colombiano. Gracias por estar aquí. Juan Carlos, gracias por la invitación. El primer asunto, Fabio, tiene que ver con otro escándalo en Estados Unidos, que tiene que ver con el gobierno del presidente Donald Trump, quien tomó posesión del cargo el pasado día 20 de enero. Lleva 5 o 6 semanas en el poder. En esta ocasión, el que se ha visto salpicado por el escándalo es Jeff Sessions, que es el fiscal general de Estados Unidos o secretario de Justicia, es el mismo cargo para las dos cosas. El señor Sessions, y aquí hay que contarlo desde atrás, era senador republicano de los Estados Unidos. Y las elecciones presidenciales fueron el 8 de noviembre, elecciones que ganó Donald Trump. Poco antes de las elecciones presidenciales, los servicios de inteligencia estadounidenses dijeron que había habido espionaje ruso en la campaña electoral de Estados Unidos. Eso coincidió con el hecho de que se descubrió que habían interceptado algunos emails de personas integrantes del alto mando de la campaña de Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata. Muy bien, resulta que en las sesiones, en las audiencias en el Senado en Washington para confirmar el nombramiento del señor Sessions como fiscal general, algunos senadores como Al Franken le preguntaron si él se había reunido, si había tenido alguna reunión con agentes rusos en Washington, y él dijo que no había tenido ninguna reunión. Ayer el periódico The Washington Post publicó un artículo con fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en donde queda claro que el señor Sessions se reunió al menos 2 veces con el embajador ruso en la capital de Estados Unidos, el señor Sergei Kislyak. Una de esas veces el 8 de septiembre en su oficina, con lo cual estaría mintiendo el fiscal general de Estados Unidos en lo que dijo en la audiencia, y además habría mentido, o si mintió lo hizo bajo la gravedad de juramento. Aquí la primera pregunta es: ¿debería renunciar el fiscal general estadounidense tal como lo pide, por ejemplo, Nancy Pelosi, quien fuera presidenta de la Cámara de Representantes en Washington y que es del Partido Demócrata? ¿Se va a caer el señor Sessions? ¿Se puede caer el señor Jeff Sessions? Yo creo que llega a un punto insostenible. Esto solamente es la punta del iceberg de una cantidad de problemas de seguridad de la administración del señor Trump y de los miembros de esa administración durante su campaña. Ellos prometieron mucha seguridad al pueblo estadounidense, prometieron una política exterior muy agresiva y blindada a cualquier interferencia extranjera. Y lo que estamos viendo es que ellos se reunieron nada más ni nada menos que con el gran competidor por el terreno europeo, que es el señor Putin, y miembros de su staff político. Por lo tanto, yo creo que hay una grandísima contradicción en la actuación del señor Sessions previa y durante este cargo. Creo que se va a hacer insostenible, y el ciudadano a pie estadounidense se va a sentir muy inseguro y va a sentirse de alguna forma con una gran desafección frente a todo el proyecto que le ha propuesto el señor Trump, y que en realidad puede ser un castillo de naipes. Conviene recordar que hace pocos días debió renunciar el asesor de seguridad nacional, cargo importantísimo, el general Michael Flynn, justamente porque él no informó a la Casa Blanca, no informó a las autoridades que había sostenido reuniones con agentes rusos, con miembros del gobierno ruso en Washington. ¿Se puede caer Sessions en esta ocasión? Pues de caerse yo creo que sí se puede caer. No va a renunciar, o sea, eso debería renunciar, obviamente no va a renunciar, porque eso es entregar, digamos, la cabeza nada más y nada menos que el fiscal general del ministro de Justicia de Estados Unidos. Pero mentir bajo juramento en Estados Unidos es un tema muy serio. O sea, conocemos el caso de Nixon, el caso Clinton, todos dicen mentiras. Hay de alguna forma siempre el supuesto de que los políticos dicen mentiras como parte del oficio, y los grandes ejecutivos. Ahora, que esto se vuelva, estoy de acuerdo en que pueda ser sostenible, creo que va a ser más complicado, y para el gobierno lo empiezan a rodear unos cuestionamientos que va a hacer que la gente se empiece a cuestionar, y los medios cada vez más van a investigar qué otras mentiras o medias verdades han dicho a lo largo de la campaña y de esta primera parte del gobierno. Santiago Torra. Bueno, yo creo que lo primero es que la calma o la aparente calma que consiguió Donald Trump con su discurso ante ambas cámaras del Congreso, un discurso, digamos, razonable,
No duró ni siquiera 24 horas, porque pues a la siguiente noche tenemos el escándalo de Jeff Sessions. Está la cantidad de ruido que rodea la administración Trump, que es fácil perderse los detalles, perderse en la batalla con la prensa, perderse en la asesora que se sienta, pues que se recuesta mal, sin sí. zapatos en el sofá de la Casa Blanca y tal. Pero es bueno no perder de vista que el escándalo realmente grave es el del espionaje ruso y pues puede tener consecuencias muy serias. ¿Puede llegar esto a convertirse en una solicitud de juicio político contra Donald Trump, de impeachment? Caso en el cual la Cámara tendría que acusarlo ante el Senado. Las causales de impeachment son traición a la patria, soborno y otros delitos. ¿Puede eso llegar a convertirse en algo así? Aunque, por supuesto, las mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes son del Partido Republicano, que es el de Trump. Sí, el presidente tiene una coraza, tiene una protección en medio de la dinámica política doméstica en los Estados Unidos y en cualquier país. El presidente está muy protegido en ese sentido, pero sí le va a abrir el espacio a unos sectores muy radicales, sectores demócratas, incluso también republicanos que son contrarios a la doctrina del señor Trump, lo van a arrinconar y le van a quitar margen de maniobra y lo van a debilitar. Y es muy probable que más miembros de su staff tengan que seguir renunciando. Empezamos a ver un efecto dominó en toda la estrategia y en todo el equipo del señor Trump en este momento. ¿Poli Martínez puede terminar esto en un impeachment, como se dice en inglés, o en un juicio político? Pues lo que sí es, yo no sé si pueda terminar, pero sí es el inicio de muchos frentes que le buscan el impeachment a Trump. Entonces, ¿en qué termine cada uno? Son distintas piticas que han puesto para ver cuál de todas o la combinación puede jalar en contra de Trump. Hice una investigación, siempre traigo cifras. ¿Cuáles? A ver. La Universidad de Toronto. ¿Cuáles son las cifras? Un especialista dice, el ser humano empieza a decir mentiras a los 3 años. El 60% de los niños, cuando entienden que lo que piensan, los demás no lo oyen. A los 6 años, el 90% de todos los seres humanos hemos dicho mentiras. Y a los 10 años es generalizado y además la sociedad apoya que se digan las mentiras blancas. Entonces, que eso se lleve a la política, que para muchos es el arte de la mentira, pues no sorprende. Lo que sí sorprende es que un ministro de Justicia, que ha sido político y ha estado en el Senado, se meta a decir una mentira de ese tamaño sabiendo el riesgo que le trae. Yo pensé que iba a decir que el 150% de los seres humanos decimos mentiras. Eso sería una mentira, además. Bueno, eso sería mentira. Si fuera el 150 es una Santiago mentira. Torra. No, pues yo destacaría que en esos múltiples frentes de Trump, Rusia es central y de hecho en la guerra con la prensa, Rusia es fake news, fue de las frases famosas de Trump. Digamos, esa retórica no se sostiene si este escándalo sigue teniendo consecuencias palpables más allá del enfrentamiento con la prensa. Pues ya tuvo un alto cargo. Si llega a ser el segundo, pues la situación se hace un poco insostenible. Cambio de asunto, pero tiene que ver con Donald Trump también. Poli Martínez, resulta que Nicolás Alonso, un redactor del diario El País de Madrid, publica un artículo acerca de cómo es la vida de Donald Trump en Washington. Barack Obama, su inmediato antecesor, solía cenar a las 6:30 de la tarde con su mujer Michelle y con sus hijas Sasha y Malia, y posteriormente subía a la biblioteca alrededor de las 8 de la noche y permanecía allí encerrado solo por lo menos una hora. Obama leía bastante, veía a veces algunos programas de televisión y sobre todo señalaba que estar solo le permitía reflexionar sobre quién es uno mismo en la realidad, sin tanta adulación y demás. George W. Bush llegaba a las 7:30 de la mañana a la oficina en Oval, en la Casa Blanca, que fue el antecesor del señor Obama. Donald Trump se levanta alrededor de las 7:30 de la mañana, ve programas de televisión, no hace deporte, parece que no tiene una dieta muy balanceada, según señalan aquí. Trump tiene 70 años y almuerza usualmente con Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, y por las noches regresa a su oficina a ver televisión. Parece que pasa muchas horas viendo televisión. Los fines de semana acostumbra viajar a Mar-a-Lago, aquel hotel que tiene en Palm Beach, en la Florida, en donde se ve con su esposa Melania, que ha permanecido viviendo en Nueva York con Barron, el hijo de ambos. ¿Les sorprende este estilo de vida de Trump o era lo esperable? No me sorprende, porque yo creo que Trump representa a los que votaron por él, que tienen, yo creo que una vida muy similar, que puede ser una vida de un estadounidense medio. En el caso de Obama, además porque todas las comparaciones con Obama pues terminan siendo ridículas. Entonces Obama se comía 7 almendras y este señor se come, supongamos, una hamburguesa llena de tocineta. Cada quien tiene su vida. Pero lo que se espera de un presidente de los Estados Unidos es que se comporte de X manera y lea
unos libros y tenga hoy en día cuenta también en Spotify y tenga música. Y lo que pasa es que Trump representa al estadounidense que votó por él, que tiene una vida que uno podría pensar, con el prejuicio que podamos tener, bastante plana. Entonces, lo que sorprende es que toda la información que obtenga, o eso es lo que dicen, provenga de la televisión. Eso sí me parece que es un riesgo, siendo el presidente de los Estados Unidos, que tiene acceso a todo. Pero pues cabe esperar que esa fuera la vida de él. Santiago Torra. Pues yo creo que está en línea con el personaje que uno conoce de Trump. Un tipo que ve televisión, tuitea, no lee, digamos. O sea, dicho en resumen. La noticia sería que leyera. La noticia sería que leyera. Sí es llamativo el contraste con Obama, pues porque Obama, lo supimos al final por su extensa entrevista con el New York Times, era un lector voraz, es autor de libros, bueno, va a sacar su tercer libro, que es la biografía con un contrato millonario y demás. Pero yo creo que en esencia el contraste es que pues Obama era un tipo que dictó derecho constitucional, o sea, un tipo que tenía la cabeza amoblada. Y lo que es un poco escandaloso es que cada vez más pues como que nos damos cuenta que Trump no. Cortinas doradas, ¿o no? Las cortinas doradas. Sí, es que yo creo que existe una gran desilusión en el electorado estadounidense todavía. Además, no se pueden comparar incomparables. A un académico, un intelectual, con un hombre de negocios. El gran problema es cuando él confunde que no está en su oficina en Manhattan, sino que está en la Casa Blanca y que enfrenta una agenda muy importante, tal vez la más importante del sistema internacional contemporáneo. Y ahí yo creo que hay cierto remordimiento de algunos electores en Estados Unidos frente a la elección que hicieron. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Poli Martínez, hay una noticia aquí en Colombia importante, y es que tras la firma a finales del año pasado del acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, el grupo guerrillero que empezó a disparar en 1964, este 1 de marzo, ayer, ha empezado el proceso de desarme. Con ayuda de las Naciones Unidas se hace un registro del armamento que tienen los alrededor de 7.000 guerrilleros de las FARC. Sin embargo, no parece haber habido mucho despliegue de esa noticia. Incluso hay quienes dicen que debería haber una foto, por ejemplo, de Timochenko, Rodrigo Londoño, el jefe de las FARC, entregando un fusil, entregando un arma, como hiciera en los años 90, a principios de la década de los 90, Carlos Pizarro León Gómez, el entonces jefe del M-19, grupo guerrillero que en ese instante firmó un acuerdo de paz con el gobierno. Y la pregunta es, ¿está de verdad pasando inadvertida esta noticia? ¿Está pasando desapercibida, como se dice también? ¿No se le está dando la importancia que merece? ¿O lo que pasa es que, y es verdad, hay un cierto rechazo de un porcentaje importante de la sociedad colombiana a este acuerdo de paz? Bueno, primero yo creo que la imagen como la que hubo de Carlos Pizarro envolviendo su pistola personal y con la bandera no se va a dar, porque las FARC tiene muy claro el impacto que tendría una imagen de ese tipo. Las FARC no se sienten que estén entregándose, sino que han hecho un acuerdo y en esa medida quieren la mayor discreción. Y Naciones Unidas es un verificador en el cual hay que confiar, que creo que también es una diferencia muy grande. En esa medida, la desilusión de la gente de no tener la imagen no quiere decir que no esté sucediendo. Hay esa petición, yo creo que en algún momento llegará algún tipo de imagen. Y por el otro lado, si hay un prejuicio o hay una duda sobre las FARC, lo mismo ha pasado con los otros grupos que hicieron procesos. Es muy significativo que 6.000, casi 7.000 personas empiecen un proceso de entrega de armas. Lo único gráficamente que podríamos tener más o menos de referencia fue Centroamérica en los años 90. Antes el M-19 pues era comparativamente muy poco. Entonces creo que sí se ha cubierto, los medios de comunicación han procurado hacer el cubrimiento, pero no hay tanto interés, me da la impresión, por parte del público, y hay muchísimas otras fuentes de información. Santiago Torra. Pues yo coincido mucho con un análisis que escribió casi que a manera de despedida Javier Lafuente en El País, el saliente corresponsal en Colombia, que hablaba de que hay muchos colombianos, digamos, empeñados en creer que su país no puede ser una buena noticia. Y lo es, yo creo que lo es. O sea, en el mundo, el respaldo del mundo es unánime, digamos, al proceso de paz de Colombia. Ahora vemos en la implementación una cantidad de tropiezos, no menores, problemas logísticos, pero más allá de eso, yo creo que eso va a salir bien, porque hay mucho en juego, no solo para Colombia, para la ONU, para el mundo que tanto ha respaldado esto.
Entonces yo creo que es fundamental eso, como que muchos colombianos derriben ese muro de esa resistencia a creer que Colombia puede ser una buena noticia. Y las FARC eran el grupo guerrillero más antiguo de las Américas. Fabio Sánchez. Sí, hay una gran dificultad de tratar de hacer una entrega homogénea, consolidada, que es lo que esperaría la opinión pública. Se trata de un proceso imperfecto y lo hemos visto en diferentes conflictos, en Europa, incluso en Bosnia, por ejemplo, o Sierra Leona, Liberia en África, todavía el conteo de armas definitivo no se ha logrado y no se va a lograr porque hay facciones que van a esconder algunas armas, algunas se van a retrasar, se van a demorar, entonces se acompaña de una logística, pero también de una estrategia política. También yo comparto lo que dice Poli, yo creo que hay toda una estrategia mediática de las FARC para demorar un poquito y ir acompañando la resolución final de la entrega. Cambio de tema y de país para un asunto muy puntual. En Francia hay elecciones presidenciales el 23 de abril, la primera vuelta. Si nadie obtiene más del 50% de los votos, la segunda será el 7 de mayo. Y hemos repetido varias veces aquí que son elecciones claves porque si gana Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional, un partido xenófobo, convocará un referendo para tratar de sacar a Francia de la Unión Europea. Esta mañana, el Pleno del Parlamento Europeo le retiró la inmunidad a la señora Marine Le Pen. El pasado 28 de febrero, el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo había solicitado eso porque en el año 2015 ella envió por su cuenta de Twitter imágenes de algunos asesinatos de ejecuciones perpetradas por integrantes del Estado Islámico, el grupo terrorista que opera en varias zonas del Asia y en muchos otros sitios. Si llega a ser encontrada culpable, podría ir a prisión por 3 años y además podría ser penalizada con una multa de 75.000 euros, alrededor de unos $90.000, por distribución de imágenes violentas. ¿Va a afectar esto las elecciones y la campaña presidencial en Francia? Yo creo que le pone ruido y lo que realmente lo afecta es si ella le quitan su inmunidad, que le puedan hacer el proceso. Yo pienso que en el caso de ella, como de otra gente, ya ha sucedido en Colombia, quienes mandan ese tipo de imágenes, y acá también hubo una senadora que hizo eso en el 2014, de ese tipo de imágenes habla mucho de la persona. Quien transmite las ejecuciones de ISIS o quien pone imágenes de hace muchos años de las FARC, donde hay niños muertos, creo que tienen una mente muy específica para hacerlo. Eso da el tono de quién es ella. Ahora, a menos que le quiten esa inmunidad, es difícil que le hicieran ese proceso. Es bueno además que el Europarlamento hiciera algo, porque normalmente se considera como muy de adorno, entonces sorprende que esté metiendo la mano. 30 segundos. ¿Cómo está cambiando Europa? Se está convirtiendo de un actor importante, pacifista, cayendo a ser un actor violento y en donde un sector muy enfermo está tomando el poder. Pareciera que una salida de emergencia se está convirtiendo en un gran problema. Están rechazando a los migrantes, vemos a periodistas que le hacían zancadillas a migrantes y ahora vemos una líder política con una posición anacrónica y muy violenta. Es extremadamente peligroso lo que está ocurriendo en Europa. Otros 30 segundos. Pues esto retrata algo que ya sabíamos, que es como el enfrentamiento entre Le Pen y los valores europeos, digamos, pero de consecuencias prácticas yo creo que no mucho, porque esto no va a tener un desenlace antes de que sepamos el desenlace de los comicios. Y pues... Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último minuto, 40 segundos de programa. Hay un estudio, Fabio Sánchez, que publica hoy la BBC, lo hicieron en Botswana, en el África. Resulta que los elefantes en los zoológicos duermen en promedio 6 horas, pero los elefantes cuando están libres duermen en promedio 2 horas. A veces una elefanta puede pasar 4 o 5 días sin dormir, según este estudio. Lo llamativo es que los elefantes tienen muy buena memoria, una gran memoria. Conclusión, uno puede dormir poco y tener buena memoria, pues por lo menos los elefantes, cosa que contradice la mayor parte de los estudios. ¿Le sorprende esto? ¿Le llama la...? Sí, un animal fantástico. Ya habíamos escuchado también de esas largas travesías, de esa gran memoria para encontrar cementerios de animales de su grupo familiar. Ojalá que las próximas generaciones puedan conocer los elefantes con esa deforestación tan bárbara en las selvas de África en este momento. Poli Martínez. Yo lo que estaba pensando cuando leí la noticia es en los delfines, que me parece interesante los elefantes y que tan grandes requieran tan poco sueño. Entre más pequeñito el mamífero, más sueño requiere, pero el delfín apaga la mitad de su cerebro, descansa, es como duerme, y la otra está encendida. Me parece muy notable que puedan hacer eso. Santiago Torra. No, pues yo estoy con Poli. O sea, el ideal sería tener el esquema de sueño de los delfines y mantenerse funcionando a pesar del sueño. Fabio Sánchez, que le escriben desde Irán.
Sí, estaban para escribiendo? una entrevista de Hispan TV. Nos están viendo en Irán. Sí, nos están viendo en el país persa. Pues muy bien. Gracias por haber estado aquí, Fabio Sánchez, Poli Martínez, Santiago Torrado. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.